Pues, No, pues bienvenidos. Esta es una producción de Sideshow. Es un proyecto cultural que se inauguró con esta exposición, de la cual yo soy autor y auspiciado, digamos, por la hospitalidad de Breda, que convirtió su departamento en una galería. Y lo que quería presentarles es una obra que se terminará en el curso del programa o de la filmación esa, y consistirá en que voy a ir arrancando papel que es parte de una capa superior de una pintura que ya fue trabajada previamente durante un tiempo considerable, como 2 años, y digamos que será su toque final. Digamos que es un homenaje a cómo se presentaban los cuadros en la antigüedad, que se les daba la última barnizada en público. Justo, gracias por recibirnos, Pedro. Yo quería presentar también justo a Pedro Cerrot, que es un gran artista queretano, que conozcan su trabajo. Y pues bueno, la batalla de personajes, para los que ya nos siguen, justo se trata de eso, que la gente conozca a exponentes del arte en Querétaro y que conozcan también el trabajo de gente muy interesante. Y junto con esto pues voy a ir preguntando pues acerca de un montón de cosas, pero si quieres tú empieza, Pedro, empieza a hacer lo que quieres hacer, lo que quieras, y tú date, yo voy aquí cuestionando un poco. Pues el título de la obra es L'Etre Gratine. Y bueno, entonces comentaré. Quizás requiera también de espátula. Y Pedro, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus inspiraciones en el arte? O sea, ¿quién te has inspirado? ¿Qué artistas son los que te han moldeado un poco? Pues definitivamente el expresionismo abstracto norteamericano, porque ahí empieza el movimiento con fuerza, aunque en Europa ya había habido intentos. Lo que me resulta interesante del expresionismo abstracto norteamericano es que se permite irrumpir más profundamente en el inconsciente, a diferencia del surrealismo, que se queda más bien en el problema psicológico, en el fenómeno psicológico más bien. Y en cambio el expresionismo abstracto va casi hasta fenómenos que tienen ya que ver con lo orgánico. Y eso a mí me resulta muy interesante. Es como arrojarse a lo desconocido. Sí, el inconsciente un poco, ¿no? Me comentabas. Sí, claro, el inconsciente, pero en la medida de lo posible, incluso explorando esos periodos pues de la infancia más elemental, es decir, tratar de construir cómo era lo que ocurría en mi psique, digamos, antes de los 6 meses de edad, ¿no? Porque se supone que para el psicoanálisis, pues todo el psicoanálisis comienza a operar a partir de ese periodo de edad de los niños. Y bueno, de ahí viene todo lo que somos ya como adultos. Ahí está marcado tus tendencias y tus
síntomas, ¿no? Lo que se van a transformar en los síntomas a lo largo de nuestras vidas. Y eso es muy interesante porque pues ahí ocurre todo el fenómeno de la conciencia y eso. Oye, ¿y cuál es la obra más grande que has hecho? La obra más grande en dimensiones. La obra más grande es la que está allá. Bueno, ya la verán más adelante. Sí, por cuestiones de trabajo del espacio. Uno no sabe a dónde lo va a llevar el papel. Ese es un factor que me interesa, porque mientras más los materiales se te resistan, más muestran su carácter o lo que los hace interesantes. Pues justo tus obras en general, yo lo que me he dado cuenta al verlas es que tienen muchas capas, ¿no? Y eso es también algo como importante, ¿no? Sí. O sea, manejas muchas capas de muchos materiales, ¿verdad? Claro, porque también parte de lo que se trata es como de tapar las intenciones, porque pintar es una lucha entre lo intencionado y lo que no es intencionado, precisamente por ese juego con lo inconsciente y con el fenómeno que te hablaba hace rato de la tiene que ver con la pareidolia, sí, que es el fenómeno de encontrarle o hallarle forma a las cosas, a los materiales, a las rugosidades. Y pues bueno, un poco de eso se trata mi proceso. Sí. Y precisamente como para provocar a la mente y al inconsciente a esas evocaciones profundas. Quizá tenga algo de ejercicio meditativo también. Sí, lo ves. Incluso quitar, ¿no? Las capas también es un poquito, ahorita, hasta relajante, ¿no? Poder ver observar cómo estás quitando las capas Pero para mí no es relajante, es como en este momento. ¿Para ti no? Pues no, hay un, digamos, pues es un proceso. Claro. Si bien el azar sí juega una parte importante, también hay un intento de hallar ciertos juegos compositivos, ciertos patrones de manchas, porque el papel ya también había sido previamente pintado. Ya. Entonces, también tengo esta idea de que la pintura debe de ser un fenómeno de la retina principalmente, es decir, tiene que ocurrir en el órgano del ojo, y por eso me interesan las capas, precisamente para que si dijeras por cada 10 centímetros cuadrados, y si lo vieses con un solo ojo, verías ya ahí un juego de tonos y de... Oye, y platícame, ¿a ti te gustaría, tu trabajo está basado en la ciudad de Querétaro? ¿Te gusta la ciudad o te gustaría ir, por ejemplo, no sé, cuál sería como tu sueño en todo este tema del arte, tu carrera? ¿Te gustaría estar en otra ciudad o te gusta mucho Querétaro y aquí te quedas? Es curioso, porque considero que toda mi obra tiene que ver con la ciudad. Ajá. Yo nací aquí, entonces, pues de alguna manera he visto sus transformaciones y mis transformaciones junto con ella, ¿no? Y entonces, pues claro, sí he podido viajar, pero pues digamos que solo me ha servido para hacer un balance comparativo de cómo yo experimento esta ciudad. Y entonces pues lo he convertido en mi tema, pues, ¿no? La ciudad también. Te comentaba que la literatura es un factor muy importante y que paralelamente a esto estoy escribiendo un texto que se llama La probóscide de Jan, y ya lleva varios capítulos, digamos,
Genial. Y es el correlato de las pinturas. O sea que Querétaro tiene un papel fundamental en tu obra. Sí. Genial. Definitivamente. Incluso es la intención. Ajá. Como que, si vale la palabra, hacer como una especie de investigación estética sobre cómo Querétaro pasa a través de mi cuerpo y se convierte en una cosa de arte. Porque básicamente son cosas de arte. El arte contemporáneo creo que consiste básicamente en eso. Sí. Y sí hay este planteamiento de que de las vanguardias del siglo XX tenían esta demanda muy fuerte que decía, pues el mundo ya está demasiado saturado de cosas, ¿para qué traer más cosas al mundo? Sí. Y yo creo que eso es muy importante, sí lo creo. Entonces, quizá yo me justifico trabajando mucho en mis obras, durante periodos largos de tiempo, como para todavía en un resabio de decir, bueno, pues, sin embargo, si hemos de dejar cosas así como desechos, ¿no? Como pues, la cultura capitalista es básicamente convertir los bienes en desechos. Uh-huh. Y digamos que el arte sería como el desecho más bonito o bello, pues cuando menos en su intento, ¿no? En su búsqueda estético-filosófica, sí considero que lo bello es un horizonte que debe considerarse en el proceso, aunque el resultado final pueda ser algo abyecto. Porque usas mucho material reciclado, ¿no? También es lo que me comentabas hace rato. Sí, pero no únicamente. Pero sí son muchos desechos del mismo taller. ¿Y qué artistas queretanos, por ejemplo, te han marcado o tienes como alguna inspiración en artistas incluso internacionales, como en que tú te bases, que te hayan formado? No, en Querétaro, los buenos artistas de Querétaro apenas están apareciendo, yo creo. Sí conozco artistas muy buenos, jóvenes, pero generalmente se encuentran en una condición así como semi-underground, porque pues sí es parte del carácter de la ciudad, tiene una mentalidad muy estancada, ¿no? Y eso que tenemos espacios como el Museo de la Ciudad, pero como el gusto de las personas que se supone que son las que tendrían que alimentar la cultura, generalmente les interesa poco o les interesa lo más malo, lo más culturalmente manoseado por las instituciones, y eso ha degradado, eso y la cultura oficial es súper dañina para los procesos del arte. Yo creo eso, porque lo veo. Bueno, claro que también está la pregunta para ella, a final de cuentas, ¿para qué sirve el arte? Sí. Y yo no tengo una respuesta para eso. Pues justo es una demostración, ¿no? De lo que me comentabas de la ciudad en la que naces, cómo se va transformando, pero hay muchos artistas que salen de las ciudades en donde nacieron. Y se van a otras internacionales pensando que ahí es como donde pueden desarrollar mejor su talento, ¿no? Y menos que en la propia, ¿no? También eso sucede mucho. Sí, bueno, claro, bueno, no tiene nada de malo si se puede viajar, es maravilloso,
pero también no es como una urgencia, pienso. Yo pienso que en dado caso la urgencia con el arte es el pasaje al acto, el que se convierta en una realidad material. Porque claro está que, bueno, también es como preguntarse ¿qué sentido tiene el arte cuando hay inteligencia artificial, ¿no? Ese es un gran problema, pienso. Pues son los sentimientos humanos, ¿no? También es lo que yo estaba pensando, como, o sea, sí, la inteligencia artificial podría hacer cosas buenas, pero la intención del arte es que lo hagan justamente los seres humanos, ¿no? Yo creo. Sí, pues sí, a eso nos aferramos, pero quizás seamos una especie en extinción absolutamente. Pues eso se decían de los abogados también no, pero y es de diferente los contadores. porque digamos que la inteligencia artificial parecería que de lo que se trata es como de eliminar la falibilidad humana, ¿no? Uh-huh. Que los problemas que causamos los humanos con nuestros enredos y con nuestras crisis pues se reduzcan a cero, y precisamente de esa falibilidad humana está hecho el arte. Bueno, el arte contemporáneo, claro. Sí. No es lo mismo pensar en Leonardo da Vinci. Su concepción del mundo era absolutamente otra, y su juicio. Uh-huh. También nosotros nos tenemos que ver con otras cosas. Oye, ¿cuál es tu artista favorito? Pues no tengo, son muchos más bien, y de distinto... El top 5. Pues es que puedo disfrutar mucho el arte de Miguel Ángel, pero también me gusta el minimalismo, y... Uh-huh. Me gusta la literatura y la poesía, y me influyen igual, por ejemplo, uh-huh, Emily Dickinson, ¿no? O Mallarmé, que un pintor como Sid Twombly o Rothko. Ah, Rothko. Mucha gente critica a Rothko, ¿no? También he visto que las ven muy sencillas, pero yo vi una de Rothko en persona y sí te cambia un poquito la concepción de... Mira, ese es un tema muy importante porque sí, digamos que la naturaleza de la pintura hace que es imposible la sustitución de lo digital, uh-huh, porque está hecho para el ojo humano. Esas son precisamente todas las... También la pintura pienso que se tiene que leer así como se leerían los vestigios arqueológicos en una ciudad arruinada, ¿no? Y entonces hay que enfrentarse o hacerse preguntas como ¿qué fue primero? ¿Cuál capa está hasta el fondo? Pues eso que dijiste, que por ejemplo la respuesta a lo de la inteligencia artificial podría ser lo que decías de que está hecha para el ojo humano, ¿no? La pintura, o sea, la que sea, ¿no? Sí. Entonces eso es, creo que es como pues lo más importante, ¿no? Que se puede sacar de eso, ¿no? Sí. ¿Hay tiempo o cómo ven? Sí, todavía hay mucho tiempo. Y a veces cuando empiezo a arrancar se basta capas ya muy antiguas, como aquí por ejemplo. Ajá. Oye Pedro, ¿y tú eliges la paleta de colores antes de iniciar una pieza? No, utilizo los residuos generalmente de previas obras. Ajá. Y eso ya me va dando, digamos, el principio bajo el cual yo voy a ir tratando de resolver los problemas
de composición, de color, buscando un tono que de alguna manera amalgama el conjunto, ¿no? Oye, y también me gustaría preguntarte algo así como, nos están viendo pues también jóvenes, ¿no? O sea, muchos jóvenes que les gustaría como iniciar como artistas. Ajá. ¿Cuál sería como también uno de tus consejos como para artistas jóvenes, que justamente decías que la nueva generación de artistas viene en camino, de Sí. buenos artistas? Pues, ¿qué consejo le darías tú, que ya eres experimentado y que ya has estado en todo este mundo un buen rato? Pues es como, pues realmente lo único que le puede dar sentido a una actividad de esta naturaleza es la pregunta de por qué hacerlo. Creo que el único arte que tiene algún valor es el que se hace desde esa pregunta. Porque la verdad no hay ninguna razón objetivamente satisfactoria como para llenar ese hueco, ¿no? Y por otro lado, pues en realidad es pues sí, es una lucha contra el orden del mundo en cierto sentido. Aunque se lleva a cabo básicamente dentro de la superficie pictórica, ¿no? O en el performance, o en la composición musical o literaria. Ahí el mundo se destruye todo y se reorganiza de vuelta, pero desde un código nuevo. Entonces es ahí donde estaría esta guerra que te platico, en la reinterpretación del mundo como pasa a través de nuestros nervios y de nuestros sentidos. Y pues yo creo que ya dejaría aquí este cuadro. Genial. No sé, les quería comentar. Sí, muestra la parte de atrás. También suelo comenzar los cuadros desde la tela cruda y no sé, en un momento dado estoy trabajando de uno y otro lado y hasta que empieza a uno de los lados a cobrar más fuerza, y es cuando pues ya se decide, porque en ocasiones he tenido que desprender la tela del bastidor para darle la vuelta, porque las manchas que habían quedado en el reverso resultan ser las reales, las más interesantes, porque sí tiene mucho que ver eso. También lo pondré así, a ver cómo se ve de este lado. Sí. Genial, pues yo no tengo nada más que agregar, simplemente agradecerte en serio por recibirnos, por acceder a esta entrevista y pues es un honor en serio platicar contigo, Serrot, y gracias. No, para mí también pues es un placer que el trabajo se enfrente con los espectadores y pues que ellos decidan su experiencia. Genial. Y sí, y que comparen, porque es lo interesante también de ver todos los caminos que se están desarrollando en la ciudad, que sí son muchos y sí son muy distintos. Sí. Entonces, pues lo dejamos aquí por hoy.